Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hay un libro que quiero presentar hoy que está realmente batiendo récords, porque no es ninguna novela y por lo tanto tener tantas ediciones es un libro de historia, pues es una rareza. Y sobre todo cuando este libro pues aboga o defiende una tesis contraria a lo que opina la mayoría sobre la leyenda negra. Me refiero al libro de María Elvira Roca Barea, Imperofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Yo es un libro que no he leído y este vídeo, por supuesto, lo voy a leer poco a poco y estudiándolo detenidamente, porque cuando un libro tiene tantas ediciones es que algo tiene. Y además he oído a María Elvira Roca Barea en algunas conferencias y me ha gustado, excepto, que es por donde va este libro, este vídeo, perdón, lo que aquí voy a reflexionar. En primer lugar, me llama la atención quién hace el prólogo, Arcadi Espada. Antes de hablar sobre Arcadi Espada, quiero remitiros a un vídeo anterior y que lo hago habitualmente, que se titula Esquema básico del cristiano: amar al pecador y odiar al pecado, y no confundir el pecador con el pecado. Entonces, cualquier cosa que diga sobre Arcadi Espada y sobre cualquier persona, siempre me remitiré a ese antecedente. Ese vídeo es que el cristiano nunca puede confundir el pecado con el pecador. Dicho esto y que quede bien claro, me llama la atención el prólogo que esté prologado este libro, que se supone defiende a España y en contra y ataca a la leyenda negra, que viene machacando, que eso solamente por eso ya merece la pena comprar este libro. Pero me llama la atención porque, vamos a ver, Arcadi Espada es un hombre cuyas opiniones y tesis no comulgo, estoy en contra radicalmente. ¿Por qué? Porque él defiende el aborto, y no solamente defiende el aborto, sino que en algunas, opiniones, no sé cómo calificarlas, esas opiniones, porque han sido calificadas por otros, opiniones desgraciadas, él insinuaba o defendía que había que no dejar nacer, por no decir la palabra matar, no dejar nacer a aquellos niños con síndrome de Down o que tuvieran problemas más graves, porque se les iba a provocar una infelicidad, etcétera, etcétera. En fin, son bastante repugnantes esas opiniones, que posiblemente se hizo después, porque la primera edición de este libro es del 2016. Pero ya antes de esas lamentables opiniones, insisto, no confundir a la persona que hay que respetar, de Arcadi Espada, porque Cristo ha muerto por él y por todos, por cada uno de nosotros. De sus opiniones que tenemos el cristiano hay que compartirlas cuando atacan a la fe cristiana, a la vida, en este caso un defensor del aborto, ¿no? Y sobre todo cuando esos niños, según él, van a ser infelices porque, bueno, en fin, no quiero seguir hablando de esas opiniones lamentables, que ignoro si después se retractó de ellas o no, espero que sí, pero ya antes María Elvira Roca tenía que conocer a Arcadi Espada, independientemente de esas opiniones, y saber que defiende el aborto, etcétera, etcétera. Esto es lo primero que me llama la atención de este libro. ¿Por qué?
Porque un libro que quiera defender a España y atacar la leyenda negra, como creo, ya lo leeré, creo que hace bien María Albeira Roca, no puede ignorar que esa España, la que se supone que defiende, es ante todo, por encima de todo, sobre todo, católica. No tiene sentido defender una España sin el catolicismo. Yo no digo que ella no lo tenga en cuenta, cuidado. Pero el segundo punto que me llama la atención, bueno, para terminar con Arcadio Espada, evidentemente Arcadio Espada de católico no tiene absolutamente nada. Le hubieran sobrado 100, 200, 300, 400 prologuistas a María Albeira Roca mejor que Arcadio Espada. Eso ya lo... vamos, cualquiera, yo preferiría que fuera un católico, porque insisto, la España que se supone que defiende María Albeira Roca, Barea, no tiene sentido, no se conocería, no se podría ni siquiera definir sin el catolicismo. Todas las hazañas, todo lo que ha hecho España de grande, que tiene un mérito enorme, las 7 siglos de guerra contra los moros, la conquista de América, todo lo que se supone de bueno que ha hecho España, pues lo ha hecho desde la fe, desde su fe católica. Por lo tanto, hacer cualquier cosa defendiendo a España sin tener en cuenta esto, pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué digo eso? Primero, por elegir a alguien que creo que, al menos por sus declaraciones, por sus obras, odia al catolicismo. No solamente odia al catolicismo, sino que odia a todo aquello que huele a católico. Arcadio Espada, y sí, me voy a meter en política porque el cristiano tiene que meterse en política, es uno de los cofundadores del grupo político Ciudadanos, que independientemente de todas sus luchas buenas que tuvo en Cataluña, cuando pasó a ser un grupo español, pues en fin, demostró ser lo que era, es decir, un partido prácticamente abortista, que defendía la ideología de género, etc. Un partido más como el socialista, como el PP, que está en esa línea. Más o menos unos defienden un poquito más a España, etcétera, y otros un poquito menos, pero está en esa línea. Y Arcadio Espada fue uno de los fundadores. Y en muchas de sus declaraciones, pues demuestra estar radicalmente en contra, incluso llega a odiar, manifestar por sus manifestaciones, odio al partido Vox, que el partido Vox, VOX, que lidera Santiago Abascal y con el que yo me siento bastante todos sus puntos, la mayoría de sus puntos me siento bastante cómodo a la hora de votar, pues Arcadio Espada, digamos que no se corta a la hora de pues insultarle, etcétera. Muy propio de, por cierto, todos los partidos que en estos momentos, 1 de febrero, que grabo este vídeo, no sé cuándo saldrá, del 2022, todos los partidos se unen tienen un denominador común, que es su odio mortal al partido Vox, que yo defiendo. Y que yo en estos momentos creo que es el único que puede llevar un poco de sensatez a esta diabólica democracia que estamos sufriendo, no solo en España, en el
resto del mundo, pero sobre todo en España. Pues Arcadio Espada es uno de los que atacan. Yo no lo sigo, pero vamos, las pocas veces que lo he oído hablar, atacan duramente a Vox. Por lo tanto, ya no tiene mucho sentido que un libro que se supone que defiende a España, y que España sin el catolicismo no existe una España sin el catolicismo, al menos la que quiere defender María Elvira Roca, pues prologue ese tipo de vídeo cuando ataca a partidos que defienden a España, como Vox, cuando es abortista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, termino con Arcadio Espada porque ya llevo la mitad del vídeo. Pero es que María Elvira Roca, cuyos méritos, ya digo, insisto, que voy a leer este libro con pasión, pero es que en su introducción, ella, introducción y digamos que he empezado leyéndolo el primer capítulo, ¿no? Pues ella ya empieza a definirse como la introducción, por ejemplo, dice lo siguiente, voy a leer, la introducción son 2 páginas, de las cuales la mitad se dedica a decir, como pidiendo excusas, ¿no? Que eso es lo que no me extraña, que es lo que me extraña un poco, de que ella no es católica. Ella, concretamente, no tengo vínculo de ninguna clase con la Iglesia Católica, lo define ya para que... Esto me suena mucho a lo que dicen otros, algunos de partidos. No, yo no quiero, no, soy ambiguo en o sea, no quiero saber nada de los católicos, etcétera. Hoy en día, yo no sé si después dentro del libro defenderá a la Iglesia Católica, pero ya de entrada dice, no tengo ni vínculo ninguno con la Iglesia Católica, pertenezco a una familia de masones y republicanos. Lo de masones, ya sabemos que la masonería odia a la Iglesia Católica. No digo que María Elvira Roca lo odie, pero pertenece a una familia de masones. No tendría por qué decirlo. No tendría por qué decir tampoco que no tiene ningún vínculo con la Iglesia Católica. Eso le quita méritos a este libro, porque solamente desde el catolicismo se puede, solamente del catolicismo es cuando uno al 100% puede hacer historia. Porque si quitas al catolicismo, es como si un ateo hiciera un libro de historia sobre Jesucristo. ¿Me entiendes? No sé si me estoy explicando, porque me está saliendo un vídeo un poco raro, pero bueno, tenía ganas de hacerlo porque empecé a leerlo. Sigue, pertenezco a una familia de masones y republicanos y no he recibido una educación religiosa formal. Y más adelante dice, no comparto con el catolicismo muchos principios morales. Vamos a ver qué principios no comparte, porque ya pone unos ejemplos. Las bienaventuranzas me parecen un programa ético más bien lamentable. Ya solo con esto, pues tela marinera, ¿no? Las bienaventuranzas, que es la constitución de Jesucristo, o sea, el centro del Evangelio, le parecen a María Elvira Roca Barea más bien lamentable. Y poner la otra mejilla es pura y simplemente inmoral, tela marinera. Porque nada excita más la maldad que una víctima que se deja victimizar. Demuestra que no sabe, que no. Ella misma dice, como no es católica, aunque he leído en otros artículos que tiene ella que lleva a sus hijos a la catequesis, lo cual es bueno. Lo cual eso es bueno. Bien, de entrada, pero ella, de momento, su programa, su introducción ya deja claro lo que es, ¿no? Dice más adelante, 2 principios, eso sí, católicos romanos resultan admirables y los comparto sin titubeo, a saber, que todos los seres humanos son hijos de Dios, si lo hubiera, aquí ya se define que no, al menos agnóstica, ¿no? No sé si atea, pero agnóstica, si lo hubiera,
y que están dotados de libre albedrío. Bien. Es extraordinario que la Iglesia Católica jamás haya coqueteado con esa idea aberrante, madre de tantos demonios, entre ellos el racismo científico, que es la predestinación. Perfecto. Una de cal y una de arena. No he leído el libro, pero sí he leído el principio, la introducción, y sí he leído el prologuista. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Bueno, después en el primer capítulo dice una cosa que no me gusta tampoco, porque he empezado a leer el primer capítulo, sobre la leyenda áurea de la vorágine en el siglo, sobre la leyenda áurea. ¿Qué es la leyenda áurea o leyenda dorada de Santiago de la Vorágine? Un libro que os recomiendo mucho, es el primer tomo, son 2, edición de Alianza Editorial, y es una colección de hagiografías sobre santos que escribió este monje de dominico italiano que llegó a ser arzobispo de Génova en el siglo XIII. Esta es una edición muy buena. Bueno, pues como va a hablar de la leyenda áurea, lo primero que hice en su primer capítulo, María Elvira Roca Barea, para no quitarle los 2 nombres que tiene, dice lo siguiente. La imagen de San Jorge clavando su espada al dragón o a la de San Martín de Tours partiendo su capa por la mitad se remontan a los deliciosos cuentecillos de la vorágine. Cuentecillos. Vamos a ver, cuando Santiago de la Vorágine escribió esto, primero, no se puede comparar a un historiador del siglo XXI con los historiadores antiguos. Eso es un error enorme que ningún historiador puede hacerlo. Pero, y en la contraportada de esta edición de Alianza Editorial, dice lo siguiente. La leyenda, se llama leyenda áurea, término que no conlleva aquí significación alguna de fantasía o ficción, sino la etimológica de lo que se debe leer, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de mezcla de historia y, digamos, con su imaginación de Santiago de la Vorágine. Pero todas las personas que están incluidos en estos 2 tomos existieron y fueron santos, muchos mártires, que después él embellezca, exagere, etcétera, no quita ni un ápice el mérito de esta gente. Por lo tanto, llamarle deliciosos cuentecillos, el que lea esto va a pensar que lo que está aquí escrito son cuentos como La Fontaine o todo inventado. Por lo tanto, es un error de bulto de María Elvira Roca Barea, denominar cuentecillos de la vorágine. Yo escribí un libro sobre mis padres, que en otro vídeo que tengo lo he presentado, y ese libro se lo regalé en su 50 aniversario de casados, en el 2007. Ahora llevan 60 y no sé cuántos años casados. Ese libro está escrito por mí tipo novelado, pero los personajes son reales, mi padre y mi madre. Los personajes hicieron cosas determinadas que yo lo convierto en literatura, pero sigue siendo real lo que yo cuento, adornado, etcétera, y a veces me invento cosillas, etcétera, bien, para adornar como hace un novelista, ¿no? Pero sin ser una novela histórica, lo que yo he escrito, los personajes son reales, lo que le sucedió, lo que cuento, es real, aquel accidente que tuvo mi padre es real, yo la fotografía que la vi del camión empotrado contra un árbol es real, y yo después lo adorno, etcétera, le pongo, se durmió, no sé qué, no sé cuántos, pero eso es real. ¿Qué hace Santiago de la Vorágine? Algo parecido.
los personajes son reales. Yo acabo de hacer un vídeo sobre San Sebastián, hace poco. Bueno, pues aquí, en el capítulo 23, San Sebastián cuenta quién era, dónde estuvo, etcétera, y después hay unos diálogos, que yo en mi libro también pongo esos diálogos. Y entonces, ¿esos diálogos son verdad? Pues no, pero ¿es verdad lo que cuenta? ¿Está basado? Sí, es verdad. Por lo tanto, llamar a esto cuentecillos me enfada. Porque, claro, ella se define como no, ya hemos visto, se define como no católica, como pidiendo perdón, etcétera. No me encaja muy bien esto, porque después es una persona valiente. Le metieron caña en El País con un artículo horroroso, la llaman franquista, etcétera. Hubo un manifiesto de 100 firmantes ahí defendiendo a Rocabaría. Bien, es una persona valiente, por lo tanto no me encaja ni el prologuista, no me encaja, ni lo que ella dice de entrada. Cuidado, yo no soy católica. El decir que no es católica va en detrimento de su libro, porque el mayor genio que existió, los mayores genios son católicos, empezando por Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etcétera, etcétera, etcétera. Los mejores libros que se han escrito son los libros cristianos, por padres de la Iglesia, etcétera. Y por poner el mejor profano, el Quijote, evidentemente está mejor escrito que los libros, pero la sabiduría viene de los libros cristianos. Por lo tanto, ella, al definirse como no católica, por supuesto, porque no lo será, no tiene fe, no sé si con culpa o sin culpa, yo ahí no me meto, pero va en detrimento para alguien como yo, que si esta persona fuera creyente, porque la base de las grandezas de España es el catolicismo. No es nada más que eso, ni nada menos que el catolicismo. Y la evangelización, ya hablaremos en otros vídeos, ¿no? Y la evangelización. 7 siglos, ¿quién aguanta 7 siglos contra el mejor ejército del mundo si no es por la fe? ¿Quién va a conquistar unas tierras que no se sabe, perdiendo dinero, etcétera, muriéndose, etcétera, si no es por la fe, si no es por Cristo? Entonces, puede ser un buen libro, yo no lo digo, yo no discuto, y de hecho lo leeré con ganas. Pero ya de entrada con estas cosas y estos no sé cómo llamarles, si defectos o pues no me encaja. ¿Por qué? Porque, como decía la sabiduría popular, entre ellos Lope de Vega, la ciencia más acabada es que el hombre en gracia cabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada. Cualquier libro, sea de historia, sea de lo que sea, te tiene que llevar, y ahora hablo para los católicos, te tiene que llevar a aumentar tu fe y a tu salvación, al final, incluido María Elvira Rocabaría, por la que hay que rezar mucho para que acepte la fe que Dios le quiere dar, y por Arcadio Espada, rezar por él para que se deje de piense que los niños con síndrome de Down también tienen derecho a nacer, son un regalo de Dios, sino que se lo pregunten a sus padres. Pero el cristiano tiene que hablar distinguiendo un pecado de pecador, de todas estas cosas que no le parece bien. Entonces, sin olvidar esta copla de la sabiduría popular española, que dice lo siguiente: la ciencia más acabada es que el hombre en gracia cabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada. Al fin de la jornada, en la muerte, Dios te va a preguntar exactamente sobre lo que hiciste, tus obras, tu amor que hiciste, el amor que pusiste en esas obras. Y en estas obras, como una buena obra,
que yo insisto que esto es una buena obra siempre que vaya a favor de, en contra de la leyenda negra española, o sea, a favor de derrumbar esas falsedades, pues es buena obra. Pero por eso me chirría. Yo os he hablado de que Dios me regaló con mi conversión un chirriómetro, ¿no? Me chirría enormemente que una persona sabia, vamos a dejarlo así, escoja a alguien como arcadiespada y una persona sabia quiera como autojustificarse con algo que nadie no tenía por qué pedirlo, y no solamente no se autojustifica atacando, diciendo que no es ella, no la Iglesia Católica, no, sino que va en detrimento de su libro. Porque, no quiero repetirme más, porque ya me estoy alargando mucho, España sin la Iglesia Católica no sería España, y por lo tanto Elvira Roca no podría escribir este libro, ni nadie. Todo lo que hizo España con sus defectos, etcétera, es por la fe. Y como ya tengo un libro, un vídeo que hablo de eso, es la favorita de Dios. Dios escogió a España para evangelizar medio mundo. Eso no se puede ignorar. Si después de leer este libro me tengo que corregir por alguna cosa, por supuesto que me corregiré. Pero de entrada, esto no me gusta nada de este libro. Pero nada de nada. Insisto, muy valiente, porque todo lo que sea escribir contra la leyenda negra, pues hay que ser valiente, porque le van a dar palos, pero no me gusta de entrada. Así que, católicos, os lo recomiendo, pero siempre mirar con ojos críticos y los ojos de Dios. Y defender aquello, si estáis en alguna conferencia de María Elvira Roca Barea y sois creyentes y católicos, con todo el respeto del mundo, le decís esto y que se aclare. ¿Vale? Venga, pues nada más. Me batió mi récord, por desgracia. Os pido perdón. Que Dios os bendiga.